Estimados todos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la segunda sesión de planificación de la investigación. Esta semana vamos a estar trabajando con la actividad número 2, que es, el tema es análisis de la información. Vamos a trabajar con la actividad número 2. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es APA. Y luego vamos al tema de análisis de la información. Bueno, antes de que entremos de lleno a lo que son las actividades, avisos parroquiales. En primer lugar, bueno, ya casi todos están evaluados, me faltan muy pocos trabajos por evaluar. La mayoría de ustedes ya tiene su feedback. ¿Qué es lo que está sucediendo? En este momento tengo dos situaciones con los trabajos que les quería comentar. La primera es que se siguen cometiendo errores de cosas que hemos indicado desde la sesión 1 del día 1 de la materia pasada. ¿Ok? No estamos citando adecuadamente, los documentos siguen sin estar en APA, la tabla no está en APA, o sea, cosas que ya hemos conversado. Y prácticamente, si esta fuera una sola asignatura, ya estaríamos en la actividad número 7, perdón, número 6 de una asignatura. Entonces, sí tenemos que prestar atención, por favor, a las indicaciones que nos da la actividad. ¿Ok? Ahora sí, esta es la última asignatura, ¿no? Y el margen de trabajo, pues, se reduce cada vez más, ¿ok? De entrada, lo que son los errores en la primera actividad de esta materia, voy a estar recibiendo ajustes a aquellos que quieran ajustar su actividad hasta el día 18, ¿ok? Entonces, tenemos 5 días para revisar nuestra actividad, ¿ok? Y hacer los ajustes necesarios en caso de que nuestra actividad requiera ajustes y solicitar volver a entregar. No quiere decir que la plataforma va a estar abierta. O sea, yo no voy a abrir la plataforma y la voy a dejar abierta. No, ustedes me dicen, profesora, yo sí quiero ajustar, y yo les abro la plataforma para ajuste, ¿ok? Entonces, conforme vayamos avanzando, vamos a ir también estableciendo cuáles van a ser los lineamientos para las reentregas, ¿de acuerdo? Entonces, sí, por favor, revisen los detalles de la actividad. Normalmente, siendo esta la última asignatura, ya a los únicos a los que les permito ajustes, ¿no? A partir de la actividad 3, son los que están en riesgo de reprobación. O sea, si yo saqué 22 puntos, si yo saqué 21 puntos, pues sacaste 22 puntos. Ya no puedo permitir los ajustes porque es muchísima la carga de trabajo y no voy a terminar de calificar. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, revisen los detalles de las actividades. Es el primer aviso. El segundo aviso tiene que ver con la redacción. Seguimos teniendo problemas de redacción. Les pido por favor revisar sus trabajos antes de enviarlos. Trabajos que tienen faltas de ortografía. No es posible que tengamos faltas de ortografía ya a estas alturas del partido. Entonces, por favor, es importante que lo consideren y que hagan una revisión de sus actividades antes de enviarlas. ¿Alguna duda antes de que iniciemos con la actividad de esta semana? De mi parte, ninguna, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Muy bien. Vamos con la actividad.
Bueno, en esta semana, nuestro objetivo es conocer programas de software que se pueden utilizar para analizar nuestra información. Ojo con esto. Uno de los errores más comunes con el que me he encontrado al revisar esta actividad en particular tiene que ver con el hecho de que confunden la instrucción de un software para analizar información con información que provenga de tu área de trabajo. Por ejemplo, si yo soy un arquitecto, me presentan softwares de arquitectura, cuando no es la indicación. Aquí nosotros con lo que vamos a trabajar es con softwares que puedan analizar información que provenga de los instrumentos de recolección de datos. En la actividad previa hicimos un análisis de cuáles son las características que tienen los instrumentos de recolección de datos. Después de haber analizado las características de estos instrumentos, ahora el siguiente paso es establecer de qué forma voy a manejar la información que proviene de estos instrumentos. O sea, no es cosa fácil analizar la información que proviene, no sé, de 2,000 encuestas, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a suponer que yo hago la aplicación de 2,000 encuestas y tengo que analizar cada uno de los puntos que provienen de este levantamiento de información. ¿Ok? Entonces, lo que yo necesito para poder llevar a cabo esta actividad en particular es un software, es un programa que me ayude desde el principio, desde el diseño del instrumento de recolección de datos, hasta la forma de recabar la información, ingresarla al software de la manera más eficiente posible y poderla analizar. El objetivo final de lo que yo hago cuando estoy desarrollando una investigación es el análisis de la información. Toda la estructura que yo he trabajado, el marco teórico, planteamiento del problema, objetivos, preguntas de investigación, todo, lo preparé o lo encaminé para poder llevar a cabo un análisis de información. ¿De acuerdo? Es por eso que la elección de este software es sumamente importante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tipo de software estaría yo utilizando? Hay varios tipos de software en el mercado. Sin embargo, de los softwares más utilizados para el análisis de información, tienen que ver los softwares que son estadísticos o manejadores de base de datos. Ojo, que Excel no entra entre los softwares que ustedes pueden presentar. Pero ¿por qué no entra Excel si Excel es un manejador de bases de datos? Sí, es cierto. Excel es un manejador de base de datos, pero su constitución es muy simple, ¿no? Y realmente no brinda un soporte a lo que es el análisis de la información. Yo como usuario tengo que cargar la información, formularlo, etcétera. ¿Ok? No es un software que yo pudiera decir está indicado para este tipo de actividad. No es así. Entonces, estamos buscando softwares que sean de ese estilo, pero que no sean tan básicos como Excel. ¿Me explico? Entonces, pueden ser softwares que sean analizadores de base de datos. Pudiéramos estar hablando
de softwares que sirvan para el análisis de información cualitativa, ¿no? También hay softwares en el mercado que me ayudan, por ejemplo, a encontrar palabras o encontrar indicadores en particular. Vamos a suponer que mi maestría es en historia y mi evaluación es de tipo cualitativa. Evidentemente yo me estoy basando en documentos, me estoy basando en a lo mejor en libros, ¿no? Me estoy basando en historias que de alguna forma haya yo podido recopilar en un momento determinado. Entonces, hay softwares que me ayudan a mí a analizar la información, me ayudan a determinar si ciertos trabajos coinciden en contexto, me pueden ayudar a combinar textos, ¿no? Y poder analizar si estos textos coinciden en las aportaciones que hacen sobre un tema en particular, ¿no? O sea, me ayudan con ese trabajo de investigación, ¿no? Que luego suele ser el más pesado. Me ayudan sobre todo al descarte. Me pueden determinar si en un libro en particular existe X o Y información, ¿ok? Y ya sigo yo trabajando con el libro. O si no existe esa información que estoy yo buscando, que estoy necesitando, pues puedo descartar ese libro o esa información y trabajar en otro tipo de contenido, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos nosotros buscando. ¿Qué software utilizarías, no, para analizar la información proveniente, por ejemplo, de para analizar la información proveniente de un cuestionario? ¿O qué software utilizarías para analizar la información proveniente de un diario de campo? ¿No? Por ejemplo, a lo mejor yo estoy haciendo en un trabajo con observación no participante, ¿no? Y yo lo que tengo es un diario de campo. ¿Qué tipo de software sería el más pertinente para este tipo de actividad? ¿De acuerdo? Entonces, número 1, vamos a investigar al menos 3 tipos de software que existen y que puedan auxiliarte a realizar el análisis de los datos obtenidos en tu proyecto de investigación. Explicando, inciso A, nombre del software. Acá lo único que vamos a poner es cómo se llama nuestro nombre, nuestro software, perdón. ¿Cómo se llama nuestro software? Inciso B, características del software. Acá, chicos, nos dice que es en cuanto al análisis que puede realizar, si es gratuito o no, etcétera. Acá lo que nosotros vamos a presentar es como si fuera una ficha técnica del software, ¿ok? ¿En qué idioma está? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tipo de equipo necesita para poder correr? ¿Requiere o no periféricos adicionales? ¿Requiere o no equipo especializado? ¿Requiere o no que la persona que va a manejar el software tenga un conocimiento especializado? Por ejemplo, hay muchos softwares que en el ámbito del marketing, que es donde más hacemos investigación, en el ámbito del marketing nos sirven para que nosotros podamos hacer levantamientos masivos, ¿no? De la opinión de los consumidores, ¿ok? Entonces, cuando yo hago levantamientos masivos de la opinión de los consumidores en relación a un producto en particular, lo que estoy manejando es una estadística. A veces mi levantamiento es de caritas felices y caritas tristes, ¿no? ¿Qué tan feliz o qué tan infeliz te hizo el producto? ¿Lo promocionarías, lo recomendarías, sí o no? ¿No? Entonces, ese tipo de información que se levanta normalmente a nivel nacional para poder tener
un perfil de cuál es la percepción que tienen los clientes de un producto en particular. Lo que estamos analizando es lo que piensa una persona, ¿no? En esos casos, por ejemplo, lo que sucede es que utilizamos softwares de estadística muy especializados, ¿de acuerdo? Entonces, estos softwares de estadística muy especializados, pues requieren de que la persona que cargue la información y que lo esté utilizando tenga un conocimiento avanzado de estadística, ¿de acuerdo? Normalmente, para este tipo de actividades, trabajamos con ingenieros, ¿no? Que son expertos en el área de análisis estadístico, normalmente. O sea, no es algo que un mercadólogo hiciera al 100%, ¿no? Por ejemplo. Sí lo puede hacer, sí lo puede planear y todo lo demás, pero hay softwares que son sumamente especializados. Las características que estoy solicitando de cada software es una ficha técnica, ¿de acuerdo? Tienen que ver en qué idioma está, cuál es el costo de la licencia o si la licencia es gratuita, si requiere un equipo especializado, si usa periféricos especializados, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen levantamientos nacionales de lo que es en estadística y geografía, normalmente lo que hace el INEGI es llenar bolitas, ¿no? O sea, tienes una serie de preguntas cerradas, vas escogiendo determinadas respuestas, ¿no? Y esos cuestionarios pasan por lectores ópticos. Entonces, el escáner para leer ese tipo de resultados, pues es un periférico. Es un periférico con características determinadas. Entonces, necesita el software periféricos en particular, que pueden ser escáneres, pueden ser pistolas de lector de código de barras, ese tipo de cosas, si lo requiere o no lo requiere el software, si la persona que lo va a manejar requiere tener en características particulares o algún tipo de preparación en particular, a veces incluso en el idioma, no hay unos softwares que son italianos, que son muy buenos para el análisis de información, pero pues están en italiano, ¿no? Hasta el año pasado todavía no habían versiones en otros idiomas. Otros softwares muy buenos son los coreanos, ¿no? Hay software japonés y hay software coreano que tienen muy, muy buena calidad, pero volvemos al punto del idioma, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar una ficha, ¿no? Con todas las características del software. ¿Qué hace? ¿Qué tipo de análisis puede realizar? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué necesita para ser implementado? Y si las personas que lo van a manejar requieren de cierta capacitación, sí o no. Ese es el inciso B. Inciso A, solo nombre del software. Inciso B, una ficha con las características del software. Y en el inciso C, vamos a presentar ventajas y desventajas del software. Estas ventajas y desventajas del software las vamos a analizar desde el punto de vista del investigador. ¿Ok? Si tú ya tienes toda la información del software, cuánto cuesta, en qué idioma está, qué características tienen que tener las personas que lo utilicen, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú ya tienes toda la información acerca del software, ¿cuáles crees que serían las ventajas que ese software le da al investigador? ¿Y cuáles crees que serían las desventajas que ese software le da al investigador? Entonces, vamos por las ventajas y desventajas, pero estas desde el punto de vista del investigador. ¿De acuerdo? Entonces, en el inciso B,
En el inciso C, perdón, vamos por ventajas y desventajas. ¿Dudas del primer apartado, chicos? Ilse, buenas noches, la escucho. Doctora, buenas noches. Solo para aterrizar, entonces, 3 tipos de software, de los cuales de los 3 voy a hacer el inciso A, B, C, o de los 3 le planteo 3 y escojo uno para el inciso A, B, C. No, el inciso ABC se hace por cada uno de los softwares. Ok, entonces son 3 y, por ejemplo, es un decir, Excel. Ya dijo que no, pero es un ejemplo. De Excel, ABC. De Excel 2, ABC. Y Excel 3, ABC. Exactamente. Ok. Gracias, doctora. Buenas noches. Ok. Angélica, buenas noches. Buenas noches, doctora. Dentro de estas características, ¿las podemos hacer de manera libre o tendrían que estar dentro de una tabla? Es libre. Es libre. Esta actividad en particular no les pide tabla. Ok. Muchas gracias. Sale. Ana Lilia, buenas noches. Sí, pueden mejorar la calificación de la actividad 1. Fecha máxima 18 de marzo. Y conforme vayamos avanzando, voy a tener que empezar a restringir a quienes hacen modificaciones. ¿De acuerdo? Fue lo que comenté. Conforme nos vayamos acercando al final, tengo que restringir a quienes hacen modificaciones, nada más a quienes estén en riesgo de reprobación. Reina, buenas noches, la escucho. Sí, buenas noches, doctora. Una pregunta. ¿Daría usted 3 sugerencias de tipo de software para hacer la investigación? Es que me he encontrado con varios, por eso pregunta, ¿cuáles serían como los 3 ideales? A ver, otra vez, discúlpame, no entendí. Sí, podría dar alguna sugerencia de los tipos de software que podríamos utilizar en la investigación, ya que me he encontrado con varios software de investigación. Digamos que cuáles serían los 3 ideales. Es que el chiste es que ustedes los investiguen, por eso no les doy los, o sea, qué tipo de software son. O sea, son manejadores de base de datos y son manejadores de base de datos y manejadores de documentos. Así los pueden googlear. Ok, por ejemplo, yo estoy investigando y me salieron Python, Julia, SPSS y SAS. Sería cuestión de que los revises y los analices. Ok, doctora, gracias. Ok. Bueno, eso es el primer apartado. En el caso del segundo apartado, ya tengo mis 3 softwares, ya hice mis fichas de características, presenté toda la información que encontré con respecto al software, ya los analicé, ya presenté ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos. El siguiente paso que voy a hacer es determinar cuál programa de software es el que utilizaría para hacer mi investigación y argumenta cuáles son las razones por las que seleccionarías dicho programa. Ojo, primer punto, acá no tenemos que basarnos en el planteamiento que hicimos en la primera tarea de la asignatura pasada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, no, es que a mí me gustaría hacer este tema y shalá? No, eso ya no nos sirve de nada. Acá, si tú tienes un posgrado en Derecho, por ejemplo, y lo que yo estoy buscando es haría una investigación de tipo cualitativa de los 3 softwares que estoy presentando, ¿cuál me serviría más para una investigación cualitativa? ¿No? La argumentación es en tercera persona, independientemente del hecho de que nos están pidiendo una opinión personal.
redactamos en tercera persona. Por favor, no lo olviden, ¿ok? Ahora, esta argumentación no pueden ser 2 líneas. Yo no puedo poner, yo voy a usar Excel porque me gustó. Voy a usar Excel porque lo sé usar. O sea, no. Tenemos que argumentar por qué elegiríamos ese software en función de las características, porque se apega a un presupuesto, porque está en mi idioma, porque bueno, de las características del software que tú hayas elegido, determina por qué lo elegirías. Cándida, buenas noches, le escucho. Gracias, doctora. Buenas noches. Entonces, nada más, si lo acaba de mencionar, que no vamos a utilizar una o sea, el título de una investigación como tal, sino entiendo que tendría que ser mi campo de acción laboral. Por ejemplo, mi maestría es en comercio y logística. Ok, entonces tendría que buscar, a la hora de seleccionar los softwares que me menciona, tendría yo que elegir uno que fuera acorde a mi campo de acción, ¿es correcto? Así es, sí, exactamente. Sí, o sea, si tú fueras a realizar una tesis para poderte titular de tu maestría, ¿qué tipo de investigación harías? ¿Cualitativa o cuantitativa? Y una vez que lo determinas, ¿qué tipo de software sería más viable para el tipo de investigación que tú tendrías que realizar? No hay que poner tema, ni pregunta de investigación, ni cómo se va a llamar, nada. Simplemente decir, este software y me parece viable por A, B, C, D razones. Perfecto, doctora, le agradezco. Muchas gracias. De nada. ¿Dudas, dudas, dudas? Ok. Bueno, el número 3 incluye fuentes y referencias utilizadas para desarrollar la actividad. Aquí, aquí voy a abrir un paréntesis, y vamos a referirnos a la actividad 1. ¿Qué pasó en la actividad 1? Hay trabajos que no incluyeron referencias, ¿ok? Y las referencias son puntos, ¿de acuerdo? Si la actividad me está marcando referencias, tengo que presentar referencias, ¿ok? Y referencias en APA, o sea, no puede ser cualquier cosa a lo que yo le esté llamando referencia, ¿ok? Eso es con respecto a al punto número 3. Incluimos fuentes y referencias. Las referencias siempre van en una hoja aparte. Otra cosa que está pasando con la actividad 1 es que me pusieron la tabla, que era la primera actividad. Luego, en la nota de tabla me ponen referencias, cuando ya dijimos que en la nota de tabla lo que se tiene que presentar es un breve resumen del contenido que tiene la actividad, ¿de acuerdo? O me ponen bien la nota de tabla, pero abajo de la nota de tabla toda la lista de las referencias. Y eso, pues evidentemente está mal. Luego nos fuimos a las definiciones y yo no sé por qué en las primeras 2 definiciones prácticamente todo el mundo las ha citado, pero el punto número 3, que eran el punto número 3, los tipos de ay, se me fue el nombre. Muestra. Sí, gracias. En los tipos de muestra, en el caso de los tipos de muestra, nadie citó o casi nadie citó. O sea, tengo muy pocos trabajos que están citados de forma completa. Y otra cosa que están haciendo y que ya lo habíamos conversado, que no se tenía que hacer, era utilizar la información que tienen en el documento de ISU como parte de su tarea. Eso no es una investigación, no está citado y lo que les presenta ISU es una guía, ni siquiera está amplio. Entonces, por ahí, pues un montón
bailaron pegado en esa parte. Entonces, por favor, tengan en cuenta la importancia de presentar fuentes y referencias y presentarlo adecuadamente. Cierro paréntesis. Ahora, en este caso en particular, con la actividad número 2, el 99.9% de la información que ustedes van a utilizar es información web. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que nosotros citemos y referenciemos adecuadamente. ¿Ok? Les voy a dejar de compartir un momento la presentación. Y les voy a compartir una aplicación. Ok. Bueno, como hemos comentado desde el principio, ¿ok? Como hemos comentado desde el principio, la página de normasapa.org es la oficial, ¿no? Para las normas APAS actualizadas en 7ª edición. No sean malitos, chicos, ¿alguien que me pudiera confirmar que sí se ve la página de normas APA? Sí se ve, doctora. Sí, gracias. Ok, bueno, entonces, dentro del menú de normas APA, aquí arriba tenemos lo que son citas y lo que son referencias, ¿ok? Yo siempre me baso en las referencias porque de todas formas me muestra la información de citas. Me voy a ejemplos y me voy a ir a ejemplos de referencias de página web. ¿Cómo citar una página web? ¿Ok? Entonces, acá tenemos varios contenidos, ¿no? Varios tipos de página web, porque pues no es lo mismo citar el artículo de una revista que está en web, la entrada de un blog o una red social como Facebook, Twitter, Instagram, incluso YouTube, ¿no? Mucha de la información actualmente la podemos encontrar en los videos de YouTube, ¿no? Hay muchísimos blogueros muy buenos que nos explican perfectamente bien cuáles son los pasos para poder desarrollar una tesis. Ahora sí que el ABCD de una tesis, ¿ok? Entonces, si tengo toda esta información en redes sociales, ¿no? Y es información que de todas formas está siendo desarrollada por expertos en el tema, ¿no? Puedo citarla, debo de poder citarla. Entonces, en esta tabla de contenido tenemos cuál es el formato APA para páginas web, cómo citar o referenciar una página web con norma APA, citar una página web entera, citar página web que tenga un autor individual, citar página web de una organización con un autor corporativo, página web de una agencia gubernamental, cómo puedo citar una página web sin fecha, cómo puedo citar una página web que es dinámica, ¿no? Que constantemente está cambiando la información de esta página web. Por ejemplo, una página web muy dinámica y que también es una página web de agencia gubernamental es la página del SAT. Si yo te voy a dar una referencia del SAT hoy, 13 de marzo del 2025, a lo mejor dentro de un año, cuando alguien lea mi artículo o mi documento, a lo mejor toda esa información que yo referencié ya no existe. ¿De acuerdo? Peor tantito, si es de un año a otro en cambio de gobierno. No hacen borrón y cuenta nueva de estos contenidos, ¿no? Entonces, es muy importante que yo aprenda a citar para indicarle al lector lo que está viendo en mi publicación se va a mantener en esa página web o ya no lo va a encontrar, o bajo qué circunstancias lo podría validar o de qué manera lo pudiera volver a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que hacemos este tipo de diferenciaciones.
cómo citar mensaje de foro en línea, cómo citar mensaje en una lista de correos electrónicos, cómo pudiera yo citar la entrada de un blog. Por ejemplo, en el caso de los softwares, hay muchos blogs, ¿no?, que nos ayudan a poder conocer mejor los contenidos de los softwares. Y también hay muchos blogs donde se da solución, ¿no?, a preguntas de los usuarios. Por ejemplo, hay un software de contabilidad, Contact, ¿no? Tiene muchos blogs porque pues no es un software, así que diga súper amigable, no. Tienes que tener realmente una cierta expertise en contabilidad. Si no eres contador, pues te va a dar un montón de trabajo. Pero al mismo tiempo es un software, digamos, que está al alcance de los emprendedores. Entonces es por eso que para este tipo de softwares, por ejemplo, se han creado blogs donde yo puedo de alguna manera gestionar las necesidades de información que tienen chicos que son emprendedores, que consiguieron el software, que lo compraron, ¿no? Y lo tratan de utilizar y están sacando adelante un emprendimiento. ¿Me explico? Entonces, podemos encontrar mucha información en blogs que es pertinente, que es adecuada, pero tenemos que citarla correctamente. Entonces, en el caso particular de esta actividad, la mayor parte de lo que vamos a trabajar va a provenir de una página web, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario que citemos de acuerdo a la página web que estemos utilizando. ¿Duditas de esto? Todo bien, doctora, gracias. Ok. Bueno, de todas formas, ahorita les voy a poner el link en el chat para que ustedes tengan el acceso a la página. Cándida, buenas noches, le escucho. Sí, doctora, gracias. Me queda un poquito la duda de cómo referenciar en APA. Por ejemplo, hay ciertos softwares que tienen sus propias páginas donde explican cómo se utiliza, cuánto cuesta, cómo se vende. Entonces, por ejemplo, ahí tendría yo que colocar la fecha de recuperación, es decir, la fecha en que yo analicé esa información. Por ejemplo, ese tipo de página web sería cómo citar página web de organización con un autor corporativo. Es la número 5, ¿no? Entonces, no lleva fecha de recuperación. De hecho, la fecha de recuperación se utilizaba hasta APA 6, ¿ok? Por eso estoy pidiendo que revisen la página de normas APA en APA 7, porque en APA 7 la mayoría de las referencias y citas de página web ya no se pone lo de la fecha de recuperación. En la página que tú dices de una empresa es una página web de una organización o corporativa y ya no lo lleva. Ah, excelente, maestra. Sí, porque a mí esa parte del APA 6 al APA 7 me estaba causando ruido porque la vi aquí con la fecha de recuperación y APA 7 justamente dice que no se ocupa la fecha de recuperación. Agradezco la respuesta. Así es. Ok, bueno, les vuelvo a compartir. Ya les puse el link en el chat. Les voy a volver a compartir la presentación. Ok, bueno, pues con esto terminaríamos con lo que es la actividad de aprendizaje 2. Ah, otra cosa, pero también
es aviso parroquial, es tipo de aviso parroquial. Otra cosa que noté en los trabajos en esta ocasión es que, por ejemplo, tengo trabajos que me siguen poniendo introducción y conclusión. Ninguno de mis trabajos pide introducción, nunca, ninguna de mis actividades, ni de la materia anterior ni de esta materia. Pero yo creo que lo hacían en otras asignaturas, ese asunto de la introducción. Y creo que yo lo he indicado varias veces, pero por alguna extraña razón sigue sucediendo. No me hagan introducción. O sea, no tiene caso que se desgasten haciendo algo que no vale nada. ¿Ok? Por ejemplo, tengo trabajos que tienen introducción, punto 1, punto 2, no me pusieron las referencias, sería el punto 3, ¿no? Y me ponen en conclusiones. Entonces, el hecho de que tengas introducción y conclusiones no te da los puntos que no tienes por no haber puesto las referencias. ¿Me explico? No te da los puntos que no tienes por no haber citado, ¿ok? Entonces, vamos a enfocarnos específicamente en lo que nos está pidiendo la actividad, ¿no? Y vamos a tratar de que lo que nos está pidiendo la actividad lo cumplamos dentro de la normatividad APA, ¿ok? Es únicamente eso. Bueno. En el caso, vámonos ya al tema, ¿ok? En el caso del análisis y la interpretación de los resultados, cuando estos son de tipo cuantitativo, normalmente lo que nosotros usamos son escalas de medición. Estas escalas de medición son indicadores. Digamos que es la información que yo voy a poner dentro del software, la que el software va a analizar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dentro de estas escalas de medición tengo las que son nominales y estas escalas de medición me dan características o categorías, ¿no? Se llaman nominales porque se asigna un nombre, ¿ok? Soltero, casado, mexicano o extranjero, hombre, mujer, ¿no? Adolescente o adulto, ¿no? Adulto o tercera edad, por ejemplo, ¿no? Me permite otorgar una categoría a el grupo que yo esté analizando, ¿ok? Me permite irlos agrupando, ¿no? Para poder después seleccionarlos por sus características y validar la información que ellos hayan presentado en el levantamiento de la información. ¿Ok? Entonces, esa es la primera dentro de las de escala de medición. El software tendría que ser capaz de poder categorizarme, ¿no? A los grupos que yo investigué. Luego tenemos los que son ordinales. Los ordinales me dan también una clasificación, pero esta clasificación tiene un orden. Normalmente primero, segundo, tercero. Esto yo lo puedo aplicar, por ejemplo, a grados académicos. Si yo estoy estudiando en primaria, secundaria o preparatoria o bachillerato, educación media o media superior, me da una clasificación, pero también me da un orden, ¿no? Porque los que están en preparatoria o están en universidad están en un nivel superior a los que están en primaria o en kinder, ¿no? En cuestión de conocimientos. Primero, segundo, tercero, dentro de, por ejemplo, la milicia, ¿no? Me habla de categorías, de niveles de expertise o de tiempo dentro de la milicia. Cabo primero, cabo segundo, cabo tercero, ¿no? Van subiendo de rango en función de sus conocimientos y su antigüedad. Entonces, una escala de medición ordinal me da una clasificación, pero también me da un orden en relación al grupo que yo esté analizando. Luego tenemos las escalas de medición de intervalo.
Las escalas de medición de intervalo lo que me dan es una clasificación y un orden, al igual que las ordinales. Pero en este caso se trata cuando entre dos parámetros existe la misma distancia. Por ejemplo, si yo estuviera hablando de kilos, ¿no? De 0 gramos a 1 kilo, va a haber exactamente la misma distancia que de 1 kilo, 1 gramo a 2 kilos. ¿De acuerdo? Entonces, las distancias entre cada parámetro es exactamente la misma. Esto me va a permitir a mí, en este tipo de intervalos, poder usar parcialidades, ¿no? Yo peso 67 kilos con 850 gramos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, puedo ir ordenando a mi población. Por ejemplo, si mi investigación fuera acerca de obesidad y diabetes en México y tengo un grupo poblacional al que se está pesando, ¿no? Por medio de este tipo de intervalos, puedo yo analizar información de clasificación y de orden, ¿ok? Entonces, me permite a mí, pues, tener varios rangos acá. Finalmente, dentro de las que son de escala de medición, tengo las que son de razón. La característica de las que son de razón es que el 0 es absoluto, ¿ok? El 0 significa la ausencia completa de algo. Por ejemplo, la temperatura. Cuando yo hablo de grados Celsius, lo que mide es el calor presente en un cuerpo. ¿De acuerdo? 1 grado Celsius, 2 grados Celsius, 38 grados Celsius, 40 grados Celsius, es la cantidad de calor que está emitiendo un objeto, ya sea vivo o no. ¿De acuerdo? Entonces, el 0 en el caso de la temperatura es absoluto. Significa que no existe ningún tipo de emisión de calor por parte del objeto que yo estoy analizando. Ahora, -1, -2, -3, ya no está analizando la cantidad de calor que tiene o que emite un cuerpo, sino está midiendo el nivel de congelamiento o de frío que emite determinado cuerpo. ¿Ok? Entonces, la característica principal acá es que el 0 significa ausencia absoluta. El 0 es un valor absoluto en este tipo de indicadores. Bueno, una vez que yo tomé mis indicadores de mis instrumentos de recolección de datos, ya tengo mi base de datos con todos estos indicadores, ya los analicé. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es hacer un análisis pasando estos indicadores por las medidas estadísticas de medición básicas, ¿ok? Y esto es media, mediana y moda. No es que sean las únicas, pero sí son las más utilizadas en investigación, ¿ok? Y son, pues también las más fáciles, ¿no? Para nosotros que somos investigadores no expertos en matemáticas, bueno, una servidora es investigadora no experta en matemáticas, ¿no? Digamos que el manejo de este tipo de medidas de dispersión son las más pertinentes, ¿no? Son las más fáciles, tanto de trabajar en un momento dado como de poder interpretar. ¿Ok? Entonces, sabemos que la media es lo que nosotros coloquialmente vamos a llamar promedio. ¿Ok? El promedio de datos que tengamos de una secuencia en particular. Por ejemplo, si yo estuviera hablando del promedio de calificaciones de mis alumnos, es sumar todas las calificaciones y dividirlo entre el número de alumnos. ¿Qué es lo que me está dando esto? En promedio, mi grupo tiene un nivel de conocimiento que equivale a, no sé, 75 puntos, por decir algo, ¿no? Ese promedio, a mí lo que me da es
es un punto de partida para poder analizar el comportamiento del grupo en relación a la gestión del conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué tanto han avanzado en el conocimiento o qué tanto les falta por avanzar dentro de la gestión del conocimiento? Y este tipo de información es la que a mí me permite tomar decisiones, ¿no? Si el grupo está avanzado, si el grupo tiene un alto promedio, por ejemplo, digamos que puedo ir como que con más lentitud en algunos temas, ¿no? O detenerme un poco más en algunos temas en particular, porque el grupo no necesita un reforzamiento. Sin embargo, si fuera lo contrario, que el promedio del grupo fuese un promedio bajo, a lo mejor eso significaría que el grupo necesita un refuerzo. Entonces, yo tengo que correr con lo que el grupo necesita ver o es parte del plan de trabajo para que yo pueda añadir un refuerzo a las asignaturas que estamos trabajando, ¿no? Aparte del tema normal que tenías que ver, pues también vamos a ver un recordatorio, vamos a ver un ajuste, vamos a hacer un poco más de ejercicios, ¿no? Para poder reforzar lo que hemos estado trabajando, ¿ok? Entonces, eso es el tipo de decisiones que yo puedo tomar a partir de este tipo de información. Luego tengo la mediana, que es el valor que ocupa el valor central si los datos los ordeno de chico a grande. ¿Ok? Sí voy a poner ordeno a todos mis alumnos, a mis 40 alumnos, ¿no? Los ordeno del que sacó la calificación menor, ¿no? Al que sacó la calificación mayor, ¿cuál es el valor que queda exactamente en el medio del grupo? ¿No? Normalmente vamos a tener un valor en el medio del grupo cuando tenemos grupos que son impares. Si mi grupo es par, recordemos que este valor lo calculamos tomando los dos datos que quedan al centro, los sumamos y los dividimos, ¿no? Y de esa forma estaría yo obteniendo el valor de la mediana. Finalmente, la moda es el dato que más veces se repite en una colección de datos. Si volvemos al ejemplo de las calificaciones, a lo mejor el 8 es el dato que más se repite en la calificación de mis alumnos, ¿no? La mayoría sacó 8, uno que otro sacó 9, uno que otro sacó 10, muy poquitos sacaron 7, ¿no? Por ejemplo, y el dato que más se repite es el 8. Eso sería la moda. Luego nos dice que las medidas de dispersión nos indican la variabilidad que hay entre los datos. Las más importantes son los rangos, las varianzas y la desviación estándar. En particular, yo trabajo mucho con rangos y con varianza. Los rangos lo que me generan son porciones de datos agrupados. De todos los que sacaron 8, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos son los que sacaron 8? ¿No? Eso es, por ejemplo, la moda. Ya dijimos que es el dato que más se repite. Me da el número de alumnos que han sacado 8, por ejemplo, ¿no? También me permite identificar otro grupo de alumnos. Si la mayoría del grupo sacó 8, ¿cuántos sacaron 9? ¿No? Y cómo se diferencian de los que han sacado el 10, ¿no? En relación al número de personas, por ejemplo, ¿no? Entonces me sirven los rangos para poder saber cuál es la diferencia entre unos y otros, ¿no? La varianza, por ejemplo, es la media de la distancia entre cada valor y la media de los datos, dividida entre el número de datos. Es decir, nos dice en promedio qué tan lejos o qué tan cerca está el dato de la media. Ya dijimos que la media es el promedio, ¿ok? Si en promedio mi grupo tiene 78 de calificación, ¿qué tan lejos está
alguien que ha sacado 9 de ese promedio, ¿ok? Está lejos, pero hacia arriba. Alguien que tiene 6 de calificación, ¿qué tan lejos está de ese promedio? Está lejos, pero hacia abajo, ¿ok? Entonces, la posición que ocupan mis datos con respecto de la media me habla, si lo puedo ver como una línea de dispersión, como una gráfica de dispersión, me presenta gráficamente qué tan lejos o qué tan cerca se encuentran mis datos de forma real de lo que es el promedio de los datos. Entonces, a través de esto puedo observar gráficamente si la mayoría está hacia arriba o si la mayoría está hacia abajo del promedio, siendo el promedio mi línea de corte, ¿no? Para este grupo en particular. A lo mejor voy a tener otro grupo que tenga una línea de corte más alto, más baja. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en el ingreso a las universidades, cuando hablamos de la evaluación de Ceneval, lo que es el Exani 3, que es el ingreso a la universidad, no es lo mismo el corte que hace una facultad de ingeniería, por ejemplo, que normalmente cortan en 1108, 1110 puntos por ahí, al corte que hace una facultad de medicina, ¿no? Que cortan en 1110, en 1115 puntos. El puntaje total que puedes alcanzar en un examen Ceneval es de 1200 puntos. Entonces, si mi corte es en 1150, esto significa que van a entrar primero los que estén por encima de esos 1150. Cuando yo vea la variación de los datos, van a entrar a la facultad los que tengan 1151, 1152, 1153, 1154 y así me voy, ¿no? Evidentemente dando privilegio o teniendo, no privilegio, preferencia a aquellos alumnos que tengan los 1200 puntos, ¿no? Los que hayan tenido un examen perfecto, por decir algo. Entonces, ese es el tipo de lectura que yo puedo hacer a través de ir trabajando estadísticamente con el tipo de recolección de datos que yo haya preparado. ¿Ok? Bueno. Luego tenemos la relación entre las variables. ¿Cómo se relacionan las variables? Uno de los datos que me proporciona el análisis de la información es que me ayuda a determinar la manera en que se relacionan las variables que yo elegí analizar en mi planteamiento del problema. ¿Ok? Por ejemplo, las variables se relacionan de forma directa, inversa y sin correlación. Por ejemplo, una correlación directa es que a mayor horas de estudio, mayor posibilidad tengo de tener altas calificaciones. Más tiempo estudiando, más calificación o una calificación más alta. Mi relación puede ser inversa, ¿ok? Por ejemplo, si yo hago más horas de ejercicio, voy a perder más peso. Si incremento el tiempo que estoy haciendo ejercicio, voy a decrecer en lo que es el peso. Y también pudiera darse el caso que las variables demuestren no tener ningún tipo de correlación. Si yo, por ejemplo, planteara que el tamaño de la cabeza está relacionado con el nivel de inteligencia que tienen las personas, ¿no? Y lo trato de probar. Para probar esto, tendría yo que probar que todas las personas que tienen una cabeza que mida, no sé, 50 centímetros o 60 centímetros, tienen X nivel de IQ. Tendría que ir aplicando, ¿no? Exámenes para poder establecer el IQ de una persona y medirle la cabeza,
¿no? Evidentemente lo que voy a encontrar es que son variables sin ningún tipo de correlación, ¿ok? Bueno, este es el contenido que tenemos en esta semana con respecto de las variables, con respecto de los indicadores que analizo a través de los tipos de software, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que calificamos esta semana? En esta semana calificamos 3 apartados, donde el primero es la investigación de los programas de software. Para cada software, hacer la actividad A, B y C. Luego, la argumentación, cuál es el programa de software a utilizar. Y finalmente, las referencias. Chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que no nos esté quedando claro? Todo bien, muchas gracias. Todo bien, doctora. Por favor, si hay dudas en la elaboración de la actividad, estoy a sus órdenes, mándenme mensaje y con mucho gusto lo platicamos. ¿De acuerdo? Estoy para servirles. Cualquier duda, cualquier indicación, por favor, contáctenme sin ningún problema. Les deseo a todos una excelente noche. Muchísimas gracias por haberse conectado. Muy buenas noches. Que descansen. Buenas noches, Buenas gracias. noches, doctora. Descanse. Buenas noches, doctora.